Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Este espacio en donde me gusta tener conversaciones, en donde me gusta tener charlas que están relacionadas con distintas cuestiones astrológicas. A veces me voy por lugares en donde la astrología está presente, pero no es una interpretación astrológica. Otras veces me gusta hablar de temas que son específicamente astrológicos. Y en el día de hoy me acompaña Atman, que es astrólogo, tarotista de Santiago de Chile, porque vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la astrología tradicional, un camino que estoy recorriendo desde hace 2 años y que realmente me apasiona y que, si bien la astrología moderna de alguna manera hace referencia a esto, creo que no lo hace de la misma manera que tiene que ver con su real significado. ¿Qué tal, Atman? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Bien, muy bien. Vamos a revelar entonces el tema. El tema de hoy son sectas. Y no vamos a hablar de cultos. O quizás sí, quién sabe. Bueno, no, mentira. Es broma. Vamos a hablar de sectas. ¿Qué son las sectas? Como para hacer una explicación bien en criollo antes de empezar, tiene que ver con si hemos nacido de día o si hemos nacido de noche. ¿Por qué yo digo que en la astrología moderna esto de alguna manera está más banalizado o más trivializado? Porque hay memes o hay conjeturas de que si uno nace de noche, entonces es una persona más nocturna, entonces por eso uno funciona mejor de noche, o si uno nace de día, madruga más. Y la verdad es que yo no he logrado realmente que eso fuera un patrón, porque he conocido muchas personas de secta o de que han nacido de día y duermen hasta muy tarde. Y también he conocido personas que han nacido de noche en secta nocturna y que no son personas que están muy despiertas a la noche. Sí, bueno, yo soy secta nocturna y la mayor parte de mi vida yo he sido pajarito diurno. O sea, yo veo los del sol y me empiezo a mover. No, nunca he sido de hábito muy nocturno. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es justamente qué significan o qué representan las sectas. Sí, mira. ¿Qué son las sectas? A mí me gusta mucho partir siempre con el significado etimológico de las palabras, porque igual la palabra secta hoy en día lo pensamos, lo escuchamos y decimos al tiro como el Ku Klux Klan, como una cosa terrible y tremenda. Pero el origen... Pensé que ibas a decir el cuco. Sí, también, otra secta bien cuco. Curiosita, traumando niños desde siempre. Bueno, viene como de la palabra seki. Y la palabra seki significa seguir. O sea, la significación más aceptada es seguir. Y es como el camino seguido. Y es el seguimiento de un líder o de un maestro. Entonces es como una división que se genera, ¿cierto? En donde hay un líder y los demás siguen a este líder. Pero no necesariamente tiene esta connotación negativa de ser como extremadamente cerrada, de todas las cosas negativas que finalmente uno siente cuando viene secta. Entonces, cuando hablamos de secta diurna o nocturna, es porque tenemos a un líder, el sol, para la secta diurna, y una líder para la secta nocturna, que es la noche, o sea, de la noche, la luna. Claro. Ahora, cada una de esas sectas tiene como su séquito. En esos séquitos, ¿cierto? Vamos a nosotros tener en la diurna a Júpiter y a Saturno, y en la nocturna vamos a tener a Marte y Venus. Ahora, las dos cosas, ¿cierto? O sea, los planetas que están involucrados en cada secta van a tener como tonos de personalidad, si es que los vemos como figuras, tipo dioses. Ahora, en la tradicional no se asocia mucho a los planetas como aspectos que influyen en la personalidad de la persona como se hace en la moderna. Ahora, indiscutiblemente, los eventos que genera cada planeta tienden
a crear... A moldear la personalidad, por supuesto que sí. Sí, completamente. O sea, una persona nace con una carta, ¿cierto? Pero los eventos que van ocurriendo a lo largo de su vida hacen que desarrolle más ciertos aspectos de su personalidad, y en ese sentido hay un link entre la astrología tradicional, que habla de un destino predeterminado, y de la moderna, que dice que cada planeta tiene como un aspecto en la personalidad. Bueno, creo que eso es una discusión para otro capítulo, en donde Totalmente. Creo que Carl Jung metió mucho de esto de el análisis de la personalidad y el análisis del inconsciente y el tema psicológico dentro de la astrología. Entonces, hay una mirada mucho más humana, mucho más psicológica, mucho más del desarrollo que tiene que ver con la mentalidad humana, que obviamente a lo largo del tiempo se fue moldeando o se fue diviniendo en lo que es hoy la astrología moderna. Totalmente. Que para mí, habiendo empezado a estudiar en astrología moderna y estar hoy muy abocada a la astrología tradicional, te diría que de alguna manera una no podría funcionar sin la otra, porque el humano tiene otras maneras de entender el mundo y necesita una comprensión psicológica y una contención psicológica. Claro. Y no solamente como la tradicional, que tiene que ver con el, bueno, este es tu destino, esta es tu carta, esto está escrito así para ti y no lo puedes cambiar. No, totalmente. Totalmente. Ahora, aquí nosotros que estamos hablando, da la casualidad que justo tenemos sectas opuestas. Tenemos sectas opuestas, exactamente. Entonces, desde la experiencia, nosotros vamos a poder como comentar cómo ha sido para nosotros también, porque finalmente la idea de esto es que el concepto complejo que se genera a través de la secta, uno lo pueda conversar y decir, mira, yo quizás nací de día sin saber la hora porque tengo estas cualidades, porque yo me identifico un poco con esto, como con el color de cada secta, que son los que van a predominar en la carta. Exactamente. Yo tengo secta diurna, o sea, yo nací de día y Atman nació de noche. Él tiene secta nocturna. Noche. Yo muy de noche. Yo a la 1 de la mañana. Muy de noche. Muy de noche. O sea, encima hubo tormenta eléctrica ese día, como muy improbable. No. Muy todo nublado, todo muy oscuro. Si nosotros hiciéramos como una diferencia, ¿cierto? En mi experiencia, yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, lo que he notado mucho en la secta diurna es como que hay una inclinación, ¿cierto? Sí. A los significados que representan los planetas de esa secta, el Sol, a Júpiter y a Saturno. Que si nosotros vemos los signos que rigen, tienden a dar como aspectos más sociales, más hacia afuera, más abocados a la filosofía, a la justicia, a la religión. Me acuerdo que cuando recién conversábamos esto, yo te decía que había un ejemplo que me había marcado mucho, que en una conversación con un Uber, él me iba hablando de lo importante que era para él la religión, Dios, la familia, ¿cierto? Y yo lo escuchaba y decía, yo soy muy ajeno a su vida, sí. Porque para él es muy importante la figura de afuera, ¿cierto? Como que había una deidad afuera que lo escuchaba, que lo guiaba, que lo acompañaba. Y yo dije, esta persona nació de día. Tiene que haber nacido de día. Y efectivamente yo le pregunto y me dice que nació como a las 11 de la mañana, muy de día, muy con el sol arriba, ¿cierto? Muy bien, muy contento ese sol. Contento, totalmente. Y yo decía, para mí tu realidad es muy ajena, le decía yo, no me identifico con casi nada de lo que me estás diciendo. Y me decía, ¿cómo que no? ¿Y para ti qué es lo más importante? Y yo le decía, pucha, para mí, no sé, yo creo que el amor definiría qué es lo más importante, en el sentido, y acercándose más como al significado de Venus, las relaciones interpersonales, el bienestar propio, la armonía en el entorno, ¿verdad? Y él me decía, sí, para mí eso es importante, pero no, o sea, para mí Dios es todo. Y yo decía, bueno, yo cuando ocurre ese evento me empiezo a cuestionar y digo, ¿será que todas las sectas, las personas de secta diurna tienen la inclinación hacia algo que está afuera, naturalmente? Hacia una fe, creencia, y no necesariamente el cristianismo, sino que a, no sé, maestros ascendidos, incluso yo diría como personas que les gustan como las doctrinas más oscuras, ¿cierto?
como que siguen entidades más oscuras, ¿verdad? Pero es el seguimiento de que hay un ente superior que te da fuerza, poder, conocimiento, paz, tranquilidad, versus quizás una secta nocturna que se guía más como por una intuición interna, por una intuición de esto me genera agrado, esto me genera placer, esto me resulta, con esto resueno. Entonces, no es que del todo no van a seguir como religiones o cosas así, pero es como la sensación ya no es desde una fe, desde una creencia así como, oh, creo ciegamente en esto, sino que es como, esto me resuena y van haciendo como el picadillo, van tomando por todas partes. ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Cómo te identifica mi hipótesis? A mí, cuando estábamos conversando justamente de este tema, una de las cosas que más resonaba tenía que ver con que creo que las sectas diurnas tenemos esta cuestión de que hay algo hacia afuera que nos lleva a querer vivir experiencias, pero esas experiencias tienen que tener como un entendimiento. Hay como una búsqueda del porqué, hay una búsqueda de la verdad, hay una búsqueda de dónde está ese algo más que está afuera. Sí. Que me parece un pensamiento muy jupiteriano, que hablando en criollo para que lo entiendan todos, en este espacio tiene que ver con que Júpiter es un planeta que representa dentro de la astrología dónde nosotros depositamos la fe y dónde está nuestra verdad, dónde está ese concepto que para nosotros es el propósito de vida o el camino del destino. Y de la mano está Saturno, que tiene que ver con las limitaciones o que tiene que ver con las restricciones, pero también tiene que ver con el tiempo y la sabiduría. Para mí, si hay algo que me resonó mucho cuando conversábamos de este tema, es el camino se hace a través de las experiencias, pero no solamente de las experiencias, sino de lo que uno aprende y que después transmite sabiamente. No es un voy buscando al tuntún a ver qué pasa, sino es como que hay algo que me lleva, que tiene que ver con un propósito más grande que yo. Y, por ejemplo, para mí que soy secta nocturna, para mí es muy de voy, experimento, meto la pata y voy haciendo las conclusiones con las cosas que ya leí o que escuché de afuera. Y voy viendo si es que esa experiencia de afuera me hace sentido. Soy muy como desde la experimentación, así como un hermanito salvaje. Yo siento que es como los niños de la jungla, la secta nocturna. Van experimentando, se lanzan con el impulso, sienten una emoción, no sé, en las relaciones como se vinculan, así como me enamoré, voy, me lanzo, tengo esto, no resulta, no importa, y van de un lado como es muy niño explorador, como una persona exploradora. ¿Sabes qué me pasa con eso también? Pienso en la madurez de los signos que representa cada planeta de cada secta. Es decir, si tenemos la secta diurna, que es mi caso, que tenemos el equipo o los personajes que juegan para mí son el Sol, Júpiter y Saturno, representan signos que tienen que ver con la madurez existencial, ¿no? O sea, salvo el Sol, que rige Leo, Júpiter rige Sagitario y Piscis, y Saturno rige Capricornio y Acuario, que son signos que están ya, vendríamos a decir, del otro lado de la vuelta. Están ya para el final de la vuelta. O sea, que son signos que ya tienen un experimento de lo que pasó antes. Entonces sí, hay como una carga de entender la sabiduría, entender el aprendizaje, entender la experiencia. Y por otro lado, los signos, o sea, los planetas de la secta nocturna, que son Venus y Marte, rigen signos que son más, podríamos decir, inmaduros, desde el lado de que son más iniciáticos en este proceso de descubrir las cosas. No son el cierre, son el inicio. Sí, desde el punto de vista como, y a mí me gusta mucho como hacer la comparación, como hablábamos entre la tradicional y la moderna, porque en la moderna hay un camino evolutivo desde Aries, que parte como desde el yo, hasta el Piscis, que es como finalmente la disolución del yo y la integración de todo el mundo, ¿cierto? Pero sin perder del todo la identidad, solo que es como, hace muy poco Noé me recomendó una serie que se llama Pluribus, y se cuestiona un poco esta sensación como de la unión colectiva,
que es como muy pisciano y el camino evolutivo de esta rueda moderna. Claro. Pero desde la tradicional, no sé si se hace esa distinción donde Aries es como más primitivo, ¿cierto? Más inmaduro. No. Pero sí, lo que sí yo podría decir es que los planetas que están regidos por Marte, Venus y la Luna, que están en la primera parte, como en la primera mitad, finalmente, primordialmente, sí tienen un aspecto más de enfocarse hacia el yo, de enfocarse en los impulsos propios, los deseos propios, y el Libra recién, que es como el planeta venusino que está casi al final, y que igual no está tan al final de la rueda. Por eso a mí también me hace un poco de sentido esta rueda moderna, donde hay como una evolución, una integración de otros aspectos, porque finalmente Libra y Escorpio, que son los únicos signos que rige Venus y Marte, que están después de la mitad, están como en la entradita de lo que significa involucrarse con otros. Entonces, sí o sí, para hacer la analogía con los signos, hay un tema de acercarse como a los aspectos propios en la secta nocturna, de preocuparse del mundo interno, de quién soy, de cómo me construyo a mí mismo. Y en la secta diurna, a mí me da la sensación que es como más enfocado hacia afuera. La relación con el otro, lo que aprendo del otro, lo que yo busco afuera. Y igual eso habla de un equilibrio, porque, bueno, nosotros después nosotros estuvimos conversando, ¿cierto? Sí. De que hay un camino de aprendizaje con respecto a la otra secta. No es como que nacimos aquí, nos quedamos aquí y lo defendemos a muerte. Y, a ver, primero que nada hay que descubrir dónde uno nace. Si nace de día o nace de noche. Uh-huh. Yo creo que a nivel social, al ser humano le gusta tomar bandos. Existe esta como le decimos aquí en Argentina, natural. Esta grieta, estás de un lado o estás del otro, uh-huh. ¿No? Sí, y es algo muy profundo. Es algo muy que profundo. Es la dicotomía. Sí, por favor. El bien y el mal. Totalmente. Blanco y negro. Uh-huh. Creo que hay una necesidad de alguna manera sentir que uno tiene una identificación con ese costado o con ese lugar en donde uno participa. Creo que al humano, más allá de la dicotomía o más allá de esta grieta, necesita también el sentido de pertenencia y necesita esto de que yo pertenezco acá y lo defiendo. Pero más allá de eso, más allá de defender una cosa o defender la otra, creo que cuando descubrimos el momento en el que nacimos, fuera de día o fuera de noche, y empezamos a tener un poco más de conocimiento sobre lo que es la secta, hay una cuestión de darse cuenta cómo eso se representa en nuestro mecanismo de la personalidad. Claro, sí. Y creo que el entendimiento de eso, el nosotros poder tener un entendimiento sobre nosotros mismos, nos da herramientas de tranquilidad, nos da como una sensación de, bueno, listo. Creo que cualquier mancia o cualquier herramienta holística que nos hable de ver un poco más allá cómo va a ser nuestro futuro, tiene una connotación en el ser humano de encontrar la calma del porvenir. ¿Qué me va a pasar después? Claro. Es que finalmente esto se traduce a sobrevivir. Sí. O sea, si yo logro predecir que si tomo o no este viaje, un viaje X que tengo programado, voy a salir ileso, versus a que si puedo prever con algún oráculo que me va a decir, te va a pasar algo terrible, y yo puedo elegir finalmente ir o no ir, sabiendo que está ese riesgo, voy a elegir claramente cómo quedarme. Claro. O sea, ¿quién querría sufrir dolor finalmente? Gratuitamente. ¿Verdad? Y ahí es donde los maléficos de la secta aparecen también como maestros, educadores de experiencias. O sea, el ser humano aprende a través del dolor. Lamentablemente. El dolor es el principal motor que hace que nosotros queramos evolucionar. Pero así lo decís y la primera imagen que se me viene es el niño que recién nace que de repente se da cuenta que tiene hambre y llora. Uh-huh. Y se da cuenta... Y es la sensación incómoda. Claro, se da cuenta con esa sensación incómoda y con ese llanto de que llama a su madre para que le dé de comer.
y saciar eso. Entonces, el aprendizaje está desde un lugar de, sí le podríamos decir dolor, o de incomodidad, o de, che, esto no me gusta, lo quiero cambiar. Entonces creo que todos tenemos esa sensación de que, bueno, para salir o para trabajarnos o para evolucionar tenemos que atravesar procesos de aprendizaje y procesos de dolor. Lo que pasa es que a veces, obvio, las experiencias que tenemos que vivir nos llevan a lugares de decir, bueno, esto lo tengo ganas o esto no, lo pospongo, lo postergo, finjo demencia, como decimos últimamente en la sociedad. Sí, si no lo veo no existe. Exactamente. Sí. ¿Cómo ves vos? Porque hablábamos fuera de micrófono cuando nos juntamos, esto de las experiencias o las cualidades de cada planeta integrante de la secta en cuanto a los aspectos o a los rasgos de la personalidad de cada uno, ¿no? Esto de lo jupiteriano y lo venusino en el caso de ser los benéficos o los planetas que brindan bondades dentro de lo que es la astrología. Claro, bueno, desde la antigüedad estos planetas que son los benéficos, ¿verdad? Se decía que traían regalos de distinto tipo. Entonces Júpiter era el benéfico mayor porque traía expansión, crecimiento, dinero, prosperidad, buenos reyes, ¿cierto? Como justicieros. Y Venus traía un buen matrimonio, amor, buenas relaciones, armonía en el ambiente, belleza sobre todo, gusto por las artes. Entonces, cuando yo desde esos significados tradicionales los llevo a un aspecto más moderno, Júpiter se asocia mucho como al sentido de la justicia, a la búsqueda de conocimientos superiores, ¿cierto? De hecho, se asocia mucho como a la casa 9, que es como la universidad, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos viajes que hacen las personas cuando quieren hacer como viajes espirituales, ¿cierto? Que es como, se me fue la palabra ahora. No sé si tienen, no me viene la palabra, pero siempre mi ejemplo es el Camino de Santiago en España. Ese mismo, que es como, tiene un nombre, pero sí, es un viaje esotérico, un viaje espiritual, sí, es como esta travesía. Sí, viaje iniciático. Ah, el viaje iniciático, claro. Sí. Sí, que es como un viaje donde está vinculado a una historia filosófica, religiosa, espiritual, y eso es muy jupiteriano, es como un espíritu aventurero, ¿cierto? Y es como ir en busca de aventuras afuera. Sí, yo escucho eso y a mí se me va a la cabeza al Camino de Santiago y se me va a la cabeza al alquimista de Paulo Coelho. Totalmente. Para mí son las mismas experiencias, como yo pienso en Júpiter y en este camino de recorrer otras culturas para adquirir conocimiento. Finalmente, en la casa 9 que se asocia a Júpiter, es que en la tradicional las casas no se asocian necesariamente a planetas. Entonces hay una distinción ahí. Hay una cuestión de gozo de planetas que también es para otro episodio, porque la astrología ahí tiene generamos un quilombo, porque finalmente donde encuentra gozo Júpiter, en ese caso, es la 11. Y vamos a armar un pequeño paréntesis para que no se nos pierdan los que están escuchando del otro lado, que tiene que ver, ¿por qué un gozo? Porque cada casa, cada espacio, cada área de la vida dentro de una carta, si bien representa un signo o una analogía con un signo, también representa que no va a haber una analogía con un planeta, pero sí los planetas van a tener un lugar en donde se sienten mucho más confortables o que se sienten mucho más a gusto. Por eso le decimos el gozo de un planeta. Sí. Pero Júpiter no tiene su gozo en la 9, sino que tiene su gozo en la 11. Claro, de hecho la 9, el que encuentra gozo ahí es el Sol. El Sol, que es el Dios. Si vamos al caso, claro. De hecho, para la astrología tradicional es el Dios. Se conoce como la casa Dios. Entonces, ahí es donde uno dice como, bueno, hay un camino donde finalmente los significados tradicionales fueron evolucionando hasta que la astrología moderna tampoco es como que tenga mucha antigüedad, ¿cierto? Pero es como, ¿sabes? Como del principios del 1900, si la memoria no me falla, donde se empieza a ver como un boom transpersonal y se empieza a integrar estos significados a un aspecto más interpersonal. Ahora, cuando pienso en Venus, volviendo al tema de las personalidades y de los top benéficos, como está enfocado en las artes, en el amor, en las relaciones interpersonales, si te fijas, son todas cualidades como que la persona tiene que desarrollar para sí misma. Mucha práctica de la música,
embellecerse, conversar uno a uno, y de ahí como que se va expandiendo. Pero Venus no relata esta experiencia de irse de viaje a conocer lo que pasa en el sudeste asiático. Venus es algo que se vive mucho más interno. Esta cuestión de ir a encontrar a alguien, en el caso del maestro o del gurú, o el dios, que tiene más sabiduría que yo, que sabe más que yo, que es una persona que tiene como una dignidad mucho mayor que yo. Y Venus tiene esta cuestión de, si vamos de vuelta al ejemplo del Camino de Santiago o al ejemplo del alquimista, Venus es quién está a mi lado en ese momento, en ese camino. ¿Con quién sentiste química? ¿Quién me acompaña? Que conversaste y dijiste, ¿con quién charlo? Yo igual vengo de allá. Claro. O igual escuché que pasa esto, y te vas haciendo este diálogo y esta conversación donde te mueres de risa y finalmente llegan los dos al final del camino y dicen, oye, ¿qué te pareció? Y comentan su experiencia personal. Pero es desde la experiencia personal. Lo venusino es esa cuestión más del dónde encuentro al par, dónde encuentro al que me acompaña, dónde encuentro al que está a mi lado en ese recorrido. ¿Cómo yo voy viviendo esa experiencia, ¿no? Esto que decías, cómo me levanto a la mañana y me acicalo, no me acicalo, me peino, no me peino. ¿Qué ropa me pongo? Claro, ¿qué ropa me voy a poner? Este algodón me pica la piel, no, esto mejor me pongo esta otra remera que me da más sensación de fresco. O voy caminando y voy escuchando el cantar de los pajaritos, el sonido de la cascada. Creo que tiene que ver más con esta cuestión que es más inherente a la naturaleza, al aquí y ahora, a lo que yo puedo de alguna manera reconocer, bueno, muy análogo a Venus y a Tauro, que yo puedo reconocer con mis 5 sentidos y que no necesito una muestra de fe o una señal divina para poder creer en eso. Claro. El pájaro está ahí. Claro, yo sé que es agradable porque lo experimenté. Exacto. Yo sé que puede ser correcto para mí porque a mí me hace sentir bien. En cambio, con Júpiter yo siento que es como el gurú de la India que está en el Himalaya me dijo que para ser feliz yo tengo que deshacerme del ego. Entonces, él me dio el ejemplo de lo que para él significa, en base a su filosofía y experiencia, que me va a hacer quizás feliz. Y ahí irremediablemente yo no puedo separar a Venus de la secta diurna. Porque finalmente, imagínate, llega alguien allá, le dice eso al monje del Himalaya y tienes que experimentarlo tú. Tenés que vivirlo vos. Y tú te vas a poner a meditar y vas a estar 3 horas sentado en móvil, en la nieve, tratando de encontrar y deshacerte del ego, y te vas a sentir que es bien o te vas a sentir pésimo. Irremediablemente vas a conectar con esa parte venusina. Pero ahora la naturaleza, como secta diurna, es ir a buscar la verdad afuera. Y con Venus siento que es ir a buscar como lo placentero afuera. Y con Venus es sentir, qué es lo que me hace sentir placer interiormente. ¿Qué es lo que me da gratificación y qué es lo que me da satisfacción? Claro. ¿Y con quién la comparto? Porque Venus en definitiva tiene que ver con lo vincular. Entonces, ¿con quién la comparto? ¿A quién le cuento? ¿A quién le digo, mira esta flor? ¿A quién le digo, sentí el aroma? O sea, la validación del otro para comparar, porque finalmente ahí es donde se construye comunidad y ahí es porque eso para mí es muy libriano. Porque en Tauro... Pero la validación del otro, claro, pero la validación del otro desde el lugar de par, no desde el lugar de superior. Es como no es le voy a preguntar. Es como lo que te decía recién. Alguien me recomienda una serie y me dice, oye, esta serie es muy buena, yo te la recomiendo porque me gustó mucho. Y puede ser que yo la vea y me encante y después le diga, oye, me gustó mucho también y y se genera este feeling, esta química, pero también puede ser que yo le diga, no me gustó tanto. ¿Y qué pasa ahí? Nunca se rompe esta sensación de como compartir y de conocer la experiencia del otro. Y a través de esa experiencia yo le hablo de validación en el sentido de mi experiencia fue única, le guste o no al otro, pero igual fue bueno expandirla de cierta forma. Y cómo la recibió el otro, finalmente esa persona después va a tener mi experiencia de que a mí me gustó y va a tener su experiencia de que no le gustó. Y desde ahí compartir con otros. Y es como la seguidilla de dominó, digo yo, como el efecto dominó. Totalmente. Y por otro lado, después tenemos, porque así como hablamos de los benéficos, tenemos
A ver. Los malulos. Los malulus, los maléficos, los villanos de la película. Seamos siempre honestos, porque acá hay algo también muy de choque entre la astrología moderna y la astrología tradicional que tiene que ver con esto de que ¿por qué le dicen benéficos y por qué le dicen maléficos si no hacen... El planeta no te hace nada. Partamos de la base que el planeta no hace nada. Es un reflejo. Y segundo, en cualquier lugar, de cualquier interpretación, de cualquier sistema, tiene que haber un lugar en donde esté lo malo, lo difícil, lo desafiante, lo que molesta, lo que incomoda, lo que irrumpe, lo que nos produce ese dolor para que nosotros podamos aprender. Claro. Entonces, ponele el nombre que quieras. ¿No te gusta ponerle maléficos? Ponele el nombre que se te ocurra. Pero son los planetas que nos van a traer de alguna manera esos estados de frustración, esos estados de dolor o esos estados incómodos para que nosotros podamos de alguna manera decir, ¿qué hago? ¿Lloro para llamar a alguien? ¿Me muevo de acá? ¿Acciono? ¿Qué decisión tomo en base a eso? Sí, bueno, los nombres de benéfico y maléfico finalmente vienen. Esto es teoría mía, base a experiencia de otras cosas, pero yo siento que muchas cosas de las dicotomías del ser humano parten desde lo placentero y lo displacentero, lo que no genera agrado, ¿cierto? Entonces el benéfico te trae cosas benéficas, porque ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, que le regalen un viaje a un lugar? ¿A quién no le gustaría que le regalen un chocolate o un perfume? Claro, entonces, o un abrazo, bueno, a gente no le gustan los abrazos. Pero me refiero a como el benéfico está vinculado a estas experiencias que para algunos son de placer. No es algo que te duele necesariamente. Exacto. Ahora, el benéfico de la secta opuesta, ¿cierto? Puede ser que a ti no te agrade mucho, pero tampoco te genera dolor. O sea, puede ser que a mí no me guste un retiro espiritual al Himalaya, ¿cierto? Pero es un retiro espiritual, un viaje que yo igual voy a disfrutar, pero no la voy a pasar tan bien. O sea, es un benéfico, pero no me va a doler. Ahora, el maléfico genera algo incómodo, porque tenemos a Saturno y a Marte, independientemente si está en tu secta o no uno de los dos, igual te genera situaciones incómodas. Igual te duele, igual te incomoda. Por ejemplo, Saturno está muy vinculado a la soledad, ¿cierto? Al deterioro lento de las cosas, obstáculos, problemas, frialdad. Y a nadie le gusta estar solo realmente. O esa soledad que duele, porque ya la solitud, que es como esta cosa de quiero estar solito, recargando las pilas, etcétera, bien, pero la soledad perpetua, eterna de estar 80 años solo, sin vínculos humanos, el cuerpo igual se deteriora si no se vincula con otros. A la mente se deteriora, pasan cosas. Y por el otro lado con Marte, ¿cierto? Que es, a ti te encanta Marte, tú eres Team Marte. Estoy siendo sarcástico. Sarcasmo. Ahora les vamos a explicar por qué. Sí. Y bueno, Marte tiene todo esto que es como la violencia, los gritos, el poner límites de forma como física, alzar la voz, ¿cierto? La rapidez, los cortes, los asaltos incluso, fracturas, como cortes de piel, operaciones, todas esas cosas están muy vinculadas a Marte y a nadie le gusta cortarse un dedo. A nadie le gusta quemarse en la cocina. O sea, a nadie le gusta como pasar por un barrio y que te roben el celular que estás pagando en 80 cuotas. No, creo que nadie lo disfruta. Y porque el sarcasmo de Atman tiene que ver con que el planeta que de alguna manera nos va a llevar a vivir o experimentar más desafíos y nos va a poner en ese lugar más incómodo, siempre va a ser como decimos nosotros, el maléfico contrario de la secta. El maléfico. ¿Qué significa esto? Es el malo del equipo contrario. Es decir, que si yo nací de día y mis planetas, mi equipo son el Sol, Júpiter y Saturno, el que me va a producir más frustraciones, el que me va a producir más desafíos, el que me va a producir más dolor para que yo de alguna manera también aprenda y me mueva y haga algo distinto para salir de ese espacio, va a ser Marte. Totalmente. Y en mi caso va a ser Saturno. Y en tu caso va a ser Saturno.
Uf, el amor que le tenemos a Saturno en esta casa. No te puedo imaginar, no te puedes imaginar. Pero sí, finalmente, el hecho de que, porque finalmente los dos maléficos generan cosas. Yo que soy secta nocturna, yo he tenido accidentes, yo me he fracturado, yo me he quemado, me he hecho cortes, ¿cierto? De hecho, tengo un par de cicatrices en el cuerpo con puntos. Entonces, o sea, me dolió, lo pasé pésimo. Ahora, quizás como Marte está mi secta, ¿cierto? Yo no operé, yo me fracturé una muñeca y a mí me quedó molida la muñeca. Fue una experiencia traumante, no fue agradable, pero tuve la suerte de que llegó el mejor cirujano de muñecas del país y me dejó la muñeca como que si no hubiera pasado nada. Ahora, si Marte no hubiera sido de mi secta, probablemente habría llegado, no sé, este doctor de los Simpsons, me habría puesto un parche curita y 2 gotitas de pegamento y yo habría tenido complicaciones, habría quedado con movilidad reducida, con menos fuerza, etc. Entonces, claro, el maléfico no te hace sentir bien. Pero sí, Saturno en mi caso, me la ha hecho pasar pésimo. ¿Por qué? Porque la sensación de soledad, de aislamiento, las muertes, una cantidad de muertes en mi historia de vida. Entonces, claro, no es agradable, no la pasé bien, no siempre resultó bien el tema, pero si yo veo, y es lo que te hablábamos como tras micrófono, si yo pongo a analizar cómo va a ser mi vida, no sé, en 40 años más, y yo haga el miraje hacia atrás, bueno, Saturno me enseñó que no me morí estando solo, de que los obstáculos me hicieron perseverar, ¿cierto? Me hicieron generar disciplina, me cargó, no lo disfruté. A veces me esforcé y tampoco resultó, o sea, como que él se ensañó, ¿cierto? A ese quería Pero ir. yo igual aprendí, igual me generó, es como si no te mata, sí o sí te termina enseñando algo. Tolerancia a la frustración, o caminos nuevos, o disciplina, y ahí yo siento que está muy marcado el significado del planeta y de la cualidad de la personalidad en lo moderno, ¿cierto? Porque Saturno se habla de algo más reflexivo, de algo más contemplativo. Bueno, ahí hay un tema de las dignidades de cada planeta, ¿cierto? En cada carta. Pero el aspecto más benéfico de Saturno habla de la reflexión, de este viejito sabio del ermitaño del tarot, ¿cierto? Que tiene respuestas y que es muy lo que buscaría alguien de la secta diurna. Entonces, irremediablemente alguien de la secta nocturna, por tener a Saturno como maléfico y maestro, va a terminar convirtiéndose en un poco sabio al final de su vida. Ahora, ¿cómo es un Marte para ti? Por ejemplo, nosotros conversábamos cómo sería tu experiencia en 30, 40 años más de ver a Marte hacia atrás. Yo espero que de 30, 40 años más, ¿sabes qué? Claro. No exista Marte para que se acabe todo esto. ¿Sabes con qué lo relacionaba o qué, de alguna manera, qué era lo que a mí me venía a la mente? La crianza con mis hijos. Hay algo muy marcial que me pasa a mí, una búsqueda desde que nacieron mis hijos que tiene que ver con mi gestión del enojo, mi gestión de la frustración, mi gestión de la ira, ¿no? De los gritos, de quizás esto, ¿no? No a niveles extremos, pero de la violencia, ¿no? De la agresión. Y que muchas veces yo le digo a mi marido, Claro. digo, me desconozco. Y espero que en el momento en que pueda verlos como adultos, que me digan, bueno, sí, mamá fue así, pero no fue una mamá ausente, no fue una mamá que no estuvo presente, no fue una mamá que más allá de eso no nos hubiese dado amor. Claro. Y no porque aparte tengo una frase de mi abuela, Luna en Aries, porque te quiero te aporreo, no porque te quiero te pego, que claro. En este contexto social no se puede decir y no se puede hacer, no se puede. No. Para nada. Nunca no, a ver, seamos, o sea, totalmente honestos en este canal, nunca me pegaron y nunca le pegué a mis hijos y mi abuela nunca le pegó a mi mamá, pero había algo en esa frase de
el amor más... El gritito que inspira miedo. Claro, o el amor más físico, ¿no? Sí. Te tiro de la orejita, sí. o te aprieto un poquito más el brazo. Ya, creo que a mí eso no me pasó. Creo que... Ya, eso para mí nunca fue una demostración de amor. Claro, pero a ver, convengamos... Sí, claro, sí, te entiendo el punto. Hay un episodio en donde hablamos de astrología y ancestros con mi terapeuta de biodecodificación, que hablamos de las repeticiones en cuanto a astrológicas y parece mentira, pero en mi familia hay mucho Aries. Entonces, indefectiblemente, yo me voy a enojar con Marte porque es el planeta que más desafíos me va a poner. Los desafíos que más me va a poner en mi familia, en mi vida, en mi historia, tiene que ver con esto, con la gestión del enojo, tiene que ver con la agresión, tiene que ver con los gritos, tiene que ver con lo impulsivo. Y yo me quedé con una frase que me dijiste cuando estábamos hablando el otro día, esto de que de alguna manera la construcción o de alguna manera la forma de actuar mía, cuando es con disciplina y cuando es con estoicismo y repetición y bueno, vamos de vuelta y bueno, lo probamos y bueno, lo repito y lo sostengo a lo largo del tiempo, da muchos más frutos que si es impulsivo. Y tuvimos una situación con Noé ese mismo día que fue como querer coordinar una grabación, querer coordinar una charla para el día siguiente y me empezaron a surgir cosas que frustraron ese evento y fue como, claro, si yo lo programo, si yo las cosas las programo con tiempo, si yo las cosas las armo con tiempo y salen bien, ¿por qué sigo insistiendo en querer hacer las cosas impulsivamente? Convengamos de que también la posición que ocupe el planeta el maléfico de la secta opuesta o este planeta, este villano del equipo contrario en nuestra carta, va a indicar su protagonismo o su injerencia de mayor o menor medida. Yo a Marte lo tengo muy fuerte y muy prominente en mi carta. ¿Y esto qué significa? Y está muy cómodo. Entonces es como... le es muy simple prender el chistero, le es muy simple prender el fosforito para encender la bomba y hacer que explote todo muy rápidamente. Entonces, son esos momentos en donde yo digo, me es muy fácil a mí generar el enojo, me es muy fácil a mí entrar en esa situación. El tema es que, bueno, claro, es muy inflamable. Y Noé también me dijo una frase con respecto a eso que es, en definitiva, sos tu peor enemigo. Porque el maléfico de la secta opuesta o el villano del equipo contrario, tan prominente en una carta o tan fuerte, habla mucho de que somos nuestro propio enemigo. En la construcción de la vida y en la construcción de los aprendizajes. Porque en definitiva, para mí, la frustración, el querer ser impulsiva y tomar acción por las cosas, pero no programarlas con tiempo y no hacerlas con tiempo, termina siendo contraproducente. No voy a dejar de ser una persona impulsiva porque he tomado decisiones impulsivas en mi vida que me han salido bien o que han sido positivas, pero o tomar riesgos y que terminen siendo positivos. Pero hubo una constancia, hubo un deseo que era como a largo plazo. Quiero ir cerrando con lo que hablábamos del yin y el yang, porque me parece que tiene... justamente el maléfico o esa parte incómoda o el dolor es lo que de alguna manera nos va a llevar a este espacio de qué es lo que tenemos que aprender entonces, cuál es el aprendizaje. Y el ejemplo que diste del yin y el yang cuando estábamos hablando antes me pareció muy visual y me pareció muy fácil de entender y fácil de interpretar al momento de entender que por más de que seamos de un equipo o de otro, de una secta o de la otra, hay algo de la otra parte que tenemos que incorporar. Ellos postulan de que, por ejemplo, el yin y el yang son los opuestos, es el día y la noche, el bien y el mal, lo activo y lo receptivo, ¿cierto? Y hay un germen en el extremo, en cada extremo. O sea, la secta diurna va a tener el germen de lo nocturno dentro y viceversa.
la secta nocturna va a tener el germen telológico. Ahora, nosotros con esta misma analogía del yin y yang hablábamos que en algún minuto el desarrollo del otro, o sea, evolutivamente nosotros partimos siendo de una secta y las experiencias de vida nos van acercando irremediablemente a la otra, porque no puede existir una sin la otra. No podemos aislar, yo soy solo secta nocturna y no digo nada de Dios. Finalmente hay aspectos desde la misma astrología que nos invitan como para encontrar la fortuna, el equilibrio, el crecimiento espiritual, ¿cierto? Evolutivo, de integrar esa faceta de la otra secta. O sea, nos gusta o no, está ahí, y si lo integramos vamos a hacer una versión completa. Estar completo nosotros mismos sí o sí se va a traducir en éxito. Sí o sí se va a traducir en armonía, que va a ser este equilibrio del yin y el yang, como donde ambas partes coexisten. Creo que tiene que ver con esto de que inherente a nosotros, inherente al ser humano, hay algo de lo opuesto que también tiene la información que necesitamos para poder ser un completo. Volvemos al mismo ejemplo del Camino de Santiago. Más allá de que estemos haciendo un recorrido espiritual o más allá de que estemos haciendo un viaje que nos va a llevar a conectarnos con ese ser superior, el compañero que tenés al lado, la persona que camina con vos o los que están en ese mismo grupo de viaje, van a tener enseñanzas y van a tener cosas que compartir con vos. Yéndonos quizás a la parte de los desafíos, en mi costado personal, esto de entender la disciplina de todos los días y entender el sostén de todos los días y la estructura de todos los días y el buscar las herramientas que tienen que ver con la sabiduría y que tienen que ver con la comprensión y que tienen que ver con los límites de una manera más estoica, que es lo saturnino, ha permitido que los momentos más marciales o los momentos más impulsivos o los momentos más agresivos míos sean trabajados como para decir, bueno, ok, esta es la norma, este es el contexto, este es el espacio y acá yo te construyo y bueno, acá yo tengo una pared que te sostiene, acá yo te pongo otra cosa. Entonces, creo que de alguna manera siempre el completo tiene que ver con la integración de todas las partes. No podemos ser un hecho aislado dentro del universo. Tenemos un contexto. Adman, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir este espacio y nada, ¿dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te encuentran a vos? Muchas gracias por la invitación, de verdad me gustó mucho. Actualmente estoy usando Instagram y mi cuenta es El Brujeo. Lo vamos a robar entonces para que quede. Muchísimas gracias por participar y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Mi nombre es Agustina Sampietro y me encuentran en las redes sociales como Agus Astrología. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.